El aire del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, era una mezcla densa de antiséptico, café recalentado y el olor casi imperceptible del miedo. Para el doctor Mateo Vega, era la fragancia de su vida diaria. Una banda sonora olfativa para los pasillos blancos e interminables que recorría con pasos rápidos y decididos. Aquel final de tarde de octubre no era diferente de cientos de otros. La luz dorada de otoño entraba por las altas ventanas, pintando franjas en el linóleo pulido, pero parecía incapaz de calentar la atmósfera estéril del lugar. El zumbido constante de los monitores, las suaves llamadas por los altavoces y el murmullo de conversaciones preocupadas formaban una sinfonía que Mateo había aprendido a ignorar. Él estaba al final de un turno de 12 horas, el agotamiento pesando sobre sus hombros como un abrigo de plomo. Sus ojos castaños, generalmente vivos y llenos de empatía, estaban nublados por el cansancio. Revisaba el historial de un paciente, la caligrafía casi ilegible de un colega añadiendo una capa extra de frustración a su día. Fue entonces cuando la vio, sentada en una de las sillas de plástico naranja en la sala de espera del tercer piso. Había una niña, no debía de tener más de 6 o 7 años, con un cabello oscuro y espeso recogido en 2 trenzas que caían sobre los hombros de un pequeño vestido de pana azul. Sus pies, calzados con zapatos rojos brillantes, apenas tocaban el suelo. Lo que le hizo detenerse no fue su presencia. Los hospitales siempre están llenos de familias, de niños aburridos esperando a los adultos. Fue su quietud. Mientras otros niños estarían inquietos, quejándose o corriendo, ella estaba perfectamente inmóvil, como una pequeña estatua. En su regazo, sostenía un sobre blanco, sujetándolo con ambas manos con una solemnidad que parecía demasiado grande para su edad. Sus grandes ojos oscuros examinaban a cada persona que pasaba, no con la curiosidad típica de un niño, sino con una intensidad enfocada, como si estuviera buscando a alguien específico. Mateo suspiró, frotándose el cuello. Probablemente estaba esperando a su madre o a su padre, que estaba en una consulta. Continuó su camino, girando por el pasillo hacia el ala de cuidados geriátricos. El caso de Elena Morales, en la habitación 308, era uno de los que le preocupaban. Una neumonía que se negaba a ceder, complicada por una condición cardíaca preexistente. Era una mujer de 80 años, con un espíritu que brillaba más de lo que su debilitado cuerpo permitía. Siempre tenía una sonrisa para las enfermeras y una historia sobre sus nietos. Al entrar en la habitación 308, encontró a la señora Morales durmiendo, su respiración superficial pero estable. Junto a su cama, en una silla, había una mujer de mediana edad, con los mismos ojos oscuros que la niña del pasillo. Era Sofía, la hija de Elena. Parecía exhausta, con profundas ojeras bajo los ojos. «Doctor Vega», susurró, levantándose. «¿Algún cambio?» Mateo le ofreció una sonrisa cansada pero tranquilizadora. «Está estable, Sofía. La fiebre ha bajado un poco. Los antibióticos están empezando a hacer efecto, pero todavía necesita mucho descanso. Lo importante es que no ha empeorado». Sofía asintió, el alivio relajando solo ligeramente la tensión en su rostro. «Mi hija Valentina está ahí fuera. Insistió en venir. Quería ver a su abuela». «La vi», dijo Mateo. «Parece una niña muy paciente». «Lo es», asintió Sofía, un brillo de orgullo en su mirada cansada. «Ella y mi madre tienen una conexión especial. Valentina pasa horas escuchando sus historias. Desde que Elena enfermó, Valentina se ha vuelto tan callada. Se pasa todo el tiempo dibujando y escribiendo. Me dijo que tenía algo muy importante que darle a su abuela hoy». Mateo miró la forma dormida en la cama. «Bueno, quizás sea mejor dejarla descansar por ahora. Cuando se despierte, tal vez pueda verla unos minutos». Pasó un tiempo más discutiendo el tratamiento, ajustando la medicación e intentando ofrecer el mayor consuelo posible a Sofía. Al salir de la habitación, vio que la niña, Valentina, todavía estaba allí, en la misma posición, con el mismo sobre blanco en las manos. Sus ojos se encontraron con los de Mateo por un instante, y sintió una extraña punzada de algo que no pudo identificar. Era una especie de súplica silenciosa. Sacudió la cabeza, descartando el pensamiento, y continuó sus rondas. Una hora después, mientras se preparaba para irse finalmente a casa,
Pasó de nuevo por la sala de espera. Sofía estaba ahora junto a Valentina, agachada, hablándole en voz baja. Valentina negaba con la cabeza obstinadamente, apretando el sobre contra su pecho. Sofía parecía frustrada y triste. «Pero, mi amor», decía Sofía, «la abuela está durmiendo. Puedes dárselo mañana». «No», respondió la niña, su voz pequeña pero firme. «Tiene que ser hoy». Mateo sintió que no era asunto suyo, y estaba a punto de pasar de largo cuando la niña se deslizó de la silla y caminó hacia él. Se detuvo justo delante de él, con la barbilla levantada con una determinación que le sorprendió. Le tendió el sobre. «Por favor, señor», dijo, su voz clara y sin vacilación. «Usted es médico, ¿verdad?» Mateo parpadeó tomado por sorpresa. «Sí, lo soy. ¿Puede leerle esto a mi abuela?» «Es mi carta». La pregunta lo dejó perplejo. Miró a Sofía, que parecía mortificada. «Valentina, no molestes al doctor. Está ocupado». «Pero mamá, dijiste que los médicos ayudan a la gente», insistió Valentina con los ojos fijos en Mateo. «Necesito que alguien se lo lea. Es muy importante». Mateo frunció el ceño, confundido. «¿Leérselo? ¿Por qué no se lo lees tú misma o tu madre?» Valentina miró sus propios zapatos, un rubor subiendo por sus mejillas. Yo no sé leer todas las palabras todavía. Y mamá llora cuando lo intenta». Sofía cerró los ojos por un momento, una ola de dolor cruzando su rostro. Mateo sintió una punzada de compasión. La dinámica allí era más compleja de lo que parecía. Miró el sobre. Estaba dirigido con letras grandes y vacilantes de niño. «Para la mejor abuela del mundo». Un pequeño corazón estaba dibujado al lado. «¿Su abuela no puede leer por sí misma?», preguntó él amablemente, intentando entender la situación. Fue Sofía quien respondió, con la voz entrecortada. «¿Sus ojos?» «La degeneración macular ha empeorado mucho en los últimos meses. Apenas puede distinguir formas, y mucho menos letras. No nos dijo lo mal que estaba hasta la semana pasada. No quería preocuparnos. Ahora todo tenía sentido. La urgencia de la niña, la tristeza de la madre. La abuela, la contadora de historias, ya no podía leer las palabras de su nieta». Mateo miró de la madre a la hija. El hospital era un lugar de reglas y protocolos, de distancia profesional y eficiencia clínica. Involucrarse personalmente era siempre un riesgo, una puerta abierta al agotamiento emocional que tanto luchaba por mantener a raya. Su turno había terminado. Su casa, el silencio y una comida solitaria lo esperaban. Era lo más fácil del mundo decir que no. «Lo siento mucho, pero de verdad», comenzó, la excusa estándar ya formándose en su lengua. Pero entonces miró de nuevo a los ojos de Valentina. Había una confianza en ellos, una fe inquebrantable en que él, el hombre de la bata blanca, era la solución a su problema. En esa mirada no vio solo a una niña pidiendo un favor. Vio el reflejo de por qué había elegido ser médico en primer lugar. No solo para tratar enfermedades, sino para aliviar el sufrimiento, para ofrecer un momento de humanidad en medio del dolor. El agotamiento todavía estaba allí, pero algo más comenzó a agitarse dentro de él. Suspiró, una larga y lenta relajación de sus hombros tensos. «¿Dónde está?», preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. El rostro de Valentina se iluminó con una sonrisa tan radiante que pareció iluminar el sombrío pasillo. «En la habitación 308. Ella es Elena». Mateo tomó el sobre de su mano. El papel era áspero y grueso bajo sus dedos. Parecía pesado, cargado con más que solo una hoja de papel. Llevaba el peso de la esperanza de una niña. «De acuerdo», dijo Mateo, tomando una decisión. «Vamos a leerle esta carta a tu abuela». Mientras caminaba de regreso por el pasillo que acababa de recorrer, con Valentina saltando a su lado y Sofía siguiéndolos en un silencio agradecido, Mateo sintió que estaba cruzando una línea invisible. Ya no era solo el médico de Elena Morales. Se estaba convirtiendo en parte de la historia de esa familia, un mensajero de palabras que aún no conocía, pero que ya sentía que eran de inmensa importancia. No tenía idea de lo que estaba escrito en esa carta, pero una sensación creciente en su pecho le decía que su día, lejos de terminar, apenas comenzaba. Al llegar a la puerta de la habitación 308, respiró hondo, preparándose no para un procedimiento médico, sino para algo mucho más delicado, un acto de conexión.
La puerta de la habitación 308 se abrió con un leve silbido, revelando la penumbra tranquila del interior. El único sonido era el suave y rítmico pitido del monitor cardíaco junto a la cama. Elena Morales ya no estaba durmiendo. Sus ojos, aunque nublados por la edad y la enfermedad, estaban abiertos y fijos en el techo. Había una resignación en su mirada, la aceptación pasiva de una persona que había pasado más tiempo dentro de las paredes de un hospital de lo que le gustaría. Al oír la puerta, su cabeza se giró lentamente sobre la almohada. Un destello de reconocimiento brilló cuando vio a Sofía y, luego, a la pequeña figura de Valentina escondiéndose detrás de las piernas del médico. «Sofía, cariño». La voz de Elena era frágil como el papel de seda. «¿Y tú, mi pequeña estrella, Valentina? ¿Qué hacéis aquí a estas horas?» «Vinimos a verte, abuela», dijo Valentina, su voz un poco más tímida ahora que estaba en presencia de su abuela enferma. Se acercó a la cama, sus zapatos rojos pareciendo extrañamente vibrantes contra el pálido suelo. Mateo se quedó cerca de la puerta, sintiéndose un intruso en un momento tan íntimo. Era un hombre de ciencia, entrenado para ver los cuerpos como sistemas complejos de carne y hueso, para leer gráficos y analizar síntomas. Pero allí, en esa habitación, la enfermedad parecía ser solo una pequeña parte del drama que se desarrollaba. Sostenía el sobre que ahora parecía quemarle en la mano. «Doctor Vega», dijo Elena, su voz mostrando una pizca de sorpresa. «Todavía está aquí. Pensé que su turno ya había terminado». «Terminó», respondió Mateo, dando un paso adelante. «Pero tenía una tarea importante que cumplir. Parece que su nieta tiene un mensaje para usted». Elena miró a Valentina, y una sonrisa genuina, aunque cansada, iluminó su rostro arrugado. «¿Ah, sí? ¿Y qué mensaje es ese, mi tesoro?» Valentina miró a Mateo, sus ojos grandes y expectantes. Sofía, por su parte, se retorcía las manos, la ansiedad evidente en su postura. Sabía que estaban a punto de cruzar un umbral, y no estaba segura de lo que encontrarían al otro lado. Mateo carraspeó, abrió el sobre con cuidado y sacó una hoja de papel de cuaderno, doblada en 4. La página estaba cubierta con la caligrafía grande y torpe de una niña, una mezcla de letras mayúsculas y minúsculas. También había un dibujo en la parte superior, una figura de palitos sonriente con un largo cabello rizado, de la mano de otra figura de palitos más pequeña. El sol brillaba sobre ellas en una esquina. «Con su permiso, señora Morales», dijo Mateo, su voz profesional asumiendo un tono más suave. Valentina me pidió que lo leyera en voz alta. Elena frunció el ceño en confusión por un momento. Luego un velo de tristeza pasó por sus ojos al recordar su visión fallida. Suspiró. «Por favor, doctor». «Me encantaría escucharlo». Mateo se acercó a la cama, posicionándose bajo la débil luz de lectura. La habitación quedó en silencio, excepto por el pitido constante del monitor. Empezó a leer, su voz clara y tranquila llenando el pequeño espacio. «Querida abuela», comenzó, «espero que te mejores pronto. Mamá dijo que tus pulmones están cansados de respirar durante tantos años. Le dije que tal vez solo necesites una siesta. A mí me gustan las siestas». Una débil sonrisa tocó los labios de Elena. Sofía sorbió suavemente a su lado. Mateo continuó. «Te echo de menos en casa. Echo de menos que me cuentes historias sobre el abuelo Javier y cómo siempre quemaba las tostadas. Echo de menos el olor de tus galletas de canela. Mamá intentó hacerlas, pero no es lo mismo. Por favor, no se lo digas». Esta vez, una pequeña risa escapó de Sofía, a pesar de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Elena extendió la mano y apretó la de su hija. Mateo hizo una pausa, sus ojos recorriendo la siguiente línea. Fue aquí donde el tono de la carta cambió. La inocencia infantil dio paso a algo más profundo, más observador. «Abuela, sé por qué estás tan triste», leyó Mateo, y la atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. El aire se volvió más pesado, cargado de una tensión repentina. Sofía contuvo la respiración. Los ojos de Elena se abrieron un poco. «No es solo por la tos», continuó Mateo, leyendo las palabras de Valentina. «Es por la caja de madera, la que guardas en tu armario, detrás de los abrigos de invierno. Mamá cree que no lo sé, pero la vi llorando con ella el otro día cuando ya estabas en el hospital.
Sofía soltó un sollozo bajo y ahogado, volviendo el rostro. La mirada de Elena estaba ahora fija en Mateo, su expresión una mezcla de shock y pavor. El monitor cardíaco junto a la cama aceleró su ritmo, los pitidos volviéndose más rápidos, más urgentes. Mateo dudó, sintiendo el peso de cada palabra. Miró a Valentina, que observaba a su abuela con una intensa preocupación. Sintió que no podía detenerse ahora. Tenía que terminar. Dentro de la caja hay fotos, leyó, su voz casi un susurro. Fotos de un niño. Se parece a las fotos del tío Miguel cuando era pequeño, pero no es él. Mamá me dijo una vez, hace mucho tiempo, que era su hermano, Gabriel. Dijo que se convirtió en una estrella en el cielo, incluso antes de que yo naciera. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Elena. No intentó secarlas. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Sofía estaba a su lado, llorando abiertamente, sosteniendo la mano de su madre como si fuera un salvavidas en un mar de dolor. Aquella habitación de hospital se había transformado en un santuario de un dolor antiguo y no procesado. Te oí a ti y a mamá hablando el mes pasado, concluía la carta. Dijiste que este mes era el más difícil, porque se acercaba el cumpleaños de Gabriel. Dijiste que sentías mucho no haber podido protegerlo. Dijiste que estabas cansada de echarle de menos. Abuela, por favor, no te canses. A Gabriel no le gustaría que estuvieras triste. Él es una estrella ahora, así que puede verte todo el tiempo. Quizás esté aquí en esta habitación, sosteniendo tu mano. Lo dibujé en mi carta, pero no sé cómo son los ángeles, así que lo dibujé a tu lado, sonriendo. Mateo bajó el papel, con la garganta apretada por una emoción que rara vez permitía aflorar. Miró de nuevo el dibujo. Las dos figuras de palitos. No eran Elena y Valentina. Eran Elena y un niño que había perdido décadas atrás. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por los sonidos del dolor. Elena finalmente giró la cabeza hacia Sofía, sus ojos nublados por las lágrimas encontrándose con los de su hija. «Tú sabías», susurró Elena, la acusación y el dolor mezclados en su voz. «Sabías que ella sabía». Sofía negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su barbilla. «No lo sabía, mamá. Te juro que no. Nunca hablo de él. Yo pensé que te estaba protegiendo del dolor». «¿Protegiéndome?» La voz de Elena ganó una fuerza sorprendente. No hablar de él no hace que desaparezca Sofía. Solo hace que el silencio sea más pesado. Cada año este mes es como si lo perdiera de nuevo. Y lo paso sola, porque creo que tengo que ser fuerte por ti. Y tú lo pasas sola, porque crees que tienes que ser fuerte por mí. La revelación quedó suspendida en el aire, devastadora en su simplicidad. Décadas de dolor no compartido, de luto solitario, todo para protegerse la una a la otra. Y fue necesaria la honestidad inocente de una niña de 7 años para derribar el muro que habían construido entre ellas. Valentina, que había estado observando todo en silencio, se acercó aún más a la cama. Extendió su manita y tocó el brazo arrugado de su abuela. «No estás sola, abuela», dijo suavemente. «Yo también lo echo de menos, aunque no lo haya conocido». Esas simples palabras fueron la gota que colmó el vaso. Elena se derrumbó. El luto que había mantenido a raya durante tanto tiempo salió a la superficie en un sollozo profundo y conmovedor. Sofía la abrazó, y las dos mujeres lloraron juntas, madre e hija, finalmente compartiendo el peso de una pérdida que las había atormentado durante años. Mateo retrocedió, sintiendo que ese momento les pertenecía solo a ellas. Ya no era un médico, era un testigo de la increíble capacidad del corazón humano para romperse y en el mismo instante comenzar a sanar. La neumonía de Elena era una enfermedad del cuerpo, pero la verdadera dolencia que la consumía era una enfermedad del alma, y quizás, solo quizás, la cura había comenzado allí, esa noche, gracias a una carta escrita con lápices de colores y a una verdad que se negaba a permanecer enterrada. El pitido del monitor cardíaco, que se había acelerado con la angustia, comenzó a disminuir, volviendo a un ritmo más lento y estable, como si el corazón de Elena, al liberar finalmente su dolor, estuviera encontrando un nuevo y más tranquilo compás. Mateo miró a la familia reunida en el dolor y el redescubrimiento, y supo que su papel allí aún no había terminado.
Necesitaba asegurarse de que el cuerpo de Elena sanara. Pero ahora sentía una responsabilidad aún mayor: ayudar a darles el espacio y el apoyo para que sus almas también pudieran recuperarse. Las secuelas de la tormenta emocional dejaron la habitación 308 envuelta en un silencio frágil y palpable. No era un silencio vacío, sino uno cargado de palabras no dichas durante décadas, de lágrimas que finalmente habían encontrado un camino hacia la libertad. Elena y Sofía permanecieron abrazadas, un nudo de madre e hija desatado y rehecho por el dolor compartido. Valentina, con una sabiduría que desmentía su edad, simplemente sostenía la mano de su abuela. Su pequeña presencia era un ancla de calma en medio de la agitación. Mateo, que se había retirado a la sombra cerca de la puerta, sintió que su papel cambiaba una vez más. Había entrado como médico, se había convertido en un mensajero, y ahora se sentía como un guardián de este espacio sagrado de curación. Observó los monitores. El ritmo cardíaco de Elena se había estabilizado en un patrón mucho más tranquilo. Su respiración, aunque todavía superficial, parecía menos trabajosa. Era como si la liberación de su carga emocional hubiera tenido un efecto físico inmediato. La medicina podía tratar la neumonía, pero él estaba presenciando un tipo de curación mucho más profundo. Fue Elena quien rompió el silencio primero. Se apartó ligeramente de Sofía, aunque no soltó su mano. Miró a Mateo. Sus ojos, todavía nadando en lágrimas, contenían una nueva claridad. «Gracias, doctor», dijo, su voz ronca. «Gracias por leerme las palabras que necesitaba oír. Fue su nieta quien las escribió», respondió Mateo suavemente. «Yo solo fui el cartero». Elena volvió su mirada hacia Valentina y acarició la mejilla de la niña. «Mi estrella brillante, siempre has sabido ver a través de las nubes». Miró a Sofía, su mirada una mezcla de amor y arrepentimiento. «Las dos, Sofía. Hemos pasado tanto tiempo andando de puntillas alrededor de un cráter, con miedo a caer. Y todo lo que necesitábamos era el valor de mirar dentro». Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Tenía tanto miedo, mamá. Miedo de hacerte daño. Cada año, cuando llegaba octubre, veía la sombra pasar por tus ojos. Quería quitarla, pero no sabía cómo. Hablar de Gabriel. Parecía como abrir la herida de nuevo. Pero la herida nunca cerró, cariño», dijo Elena, su voz ganando firmeza. «Solo la cubrimos con vendas. Y las heridas que no respiran se infectan». Respiró hondo, un sonido que pareció venir de las profundidades de su alma. Solo tenía 5 años, lleno de vida, de risas. Le habría encantado Valentina. Le habría enseñado a trepar a los árboles y a encontrar constelaciones en el cielo nocturno. Por primera vez en décadas, el nombre Gabriel fue pronunciado en esa habitación no con una punzada de dolor agudo, sino con una nota de cariño agridulce. Era la primera brisa después de una larga y sofocante ola de calor. Mateo sintió que era hora de intervenir, de guiar suavemente la situación de vuelta al presente. «Señora Morales, Elena», dijo acercándose a la cama, «ha sido una noche muy emotiva. Necesita descansar. Pero esta conversación es importante. Quizás sea la parte más importante de su tratamiento». Sofía lo miró, con gratitud en sus ojos. «Tiene razón, mamá. Necesitas dormir». «No quiero olvidar», susurró Elena, el miedo asomando en sus facciones. «No quiero que esta sensación de claridad desaparezca por la mañana». «No lo hará», dijo Mateo con una confianza que le sorprendió. «Porque ahora ya no la llevas sola». Ajustó sus mantas y revisó el goteo de su vía intravenosa. Eran gestos automáticos, pero los ejecutó con una atención renovada. «Voy a pedirle a una enfermera que le traiga un sedante suave, solo para ayudarla a relajarse. Y mañana es un nuevo día». Valentina, que había estado escuchando atentamente, tiró de la manga de Mateo. «¿La abuela me va a contar historias sobre el tío Gabriel ahora?», preguntó, su inocencia cortando la solemnidad del momento. Elena sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. «Sí, mi pequeña estrella. Te contaré todas las historias. Te contaré cómo intentó hacer un pastel de barro para mi cumpleaños y cómo estaba convencido de que podía hablar con las palomas en la plaza. La imagen era tan vívida, tan llena de vida, que por un momento
La habitación del hospital pareció menos gris, menos estéril. Se estaba llenando de recuerdos que habían estado encerrados durante demasiado tiempo. Sofía acompañó a Mateo hasta la puerta. «No sé cómo agradecérselo», dijo en voz baja, con la voz quebrada por la emoción. «Ha hecho más por ella esta noche que cualquier medicamento». Mateo se encogió de hombros, sintiéndose incómodo con el elogio. «Yo no hice nada. Solo leí una carta». Pero sabía que no era verdad. Había elegido involucrarse. Había elegido escuchar. Y esa elección había marcado toda la diferencia. Cuídense, Sofía. Y asegúrese de descansar también. El duelo es una carga pesada de llevar, incluso cuando se comparte. Mientras caminaba por los pasillos ahora silenciosos y oscuros del hospital, el zumbido familiar de las máquinas sonaba diferente. Ya no era solo ruido de fondo. Sonaba como el latido de un lugar donde la vida y la muerte bailaban un tango delicado e interminable. Pensó en su propio apartamento, vacío y silencioso, esperándolo. Lo había visto como un santuario de la cacofonía emocional de su trabajo, pero de repente le pareció solitario. La historia de esa familia había tocado algo dentro de él, un lugar que había mantenido cuidadosamente protegido. Su profesión le exigía mantener una distancia, no apegarse demasiado. Era un mecanismo de supervivencia en un campo minado de dolor y pérdida. Pero esa noche, la cruda honestidad de una carta infantil y el dolor reprimido de dos mujeres habían roto sus defensas, y no se sentía más débil por ello. Al contrario, se sentía más humano. Cuando finalmente llegó al mostrador de enfermeras para dar sus últimas órdenes, una de las enfermeras mayores, Carmen, que lo había visto todo, lo miró por encima de sus gafas. «¿Noche larga, doctor Vega?» Mateo se detuvo, ponderando su respuesta. «Ha sido una noche importante, Carmen», dijo finalmente. «Una noche muy importante». Salió al aire fresco de la noche madrileña. La ciudad se estaba calmando, sus luces parpadeando como una galaxia caída. Miró al cielo estrellado, pensando en el tío Gabriel, la estrella que una niña nunca conoció, pero cuyo legado había, de alguna manera, iluminado el camino hacia la sanación de su familia. Mateo sintió un cambio sutil dentro de sí mismo. Ya no era solo un médico tratando un caso. Estaba involucrado en el resultado, no solo en la recuperación física de Elena, sino en la restauración de su familia. Sabía que volvería a la habitación 308 a la mañana siguiente, no solo para comprobar sus signos vitales, sino para presenciar el próximo capítulo de su historia, una historia de la que él, inesperadamente, se había convertido en una parte crucial. El agotamiento todavía estaba allí, pero ahora estaba mezclado con un nuevo sentido de propósito, un recordatorio de que bajo la ciencia y los procedimientos, el corazón de la medicina era, y siempre sería, la conexión humana. La mañana siguiente llegó con una luz suave y gris, típica de un otoño madrileño, que se filtraba por la ventana de la habitación 308. El aire ya no era tan pesado. Había una ligereza, una sensación de espacio recién creado. Cuando Mateo llegó para su ronda matutina, encontró una escena que contrastaba fuertemente con el dolor de la noche anterior. Elena estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada en dos almohadas. Sofía estaba en una silla a su lado y Valentina estaba acurrucada junto a su abuela, escuchando atentamente mientras Elena hablaba en voz baja y constante. No había lágrimas, solo una intimidad serena. «Y tenía esta risa», decía Elena, su voz aún débil, pero llena de un color que no estaba allí antes. Una risa que parecía venir de los dedos de los pies. Llenaba toda la casa. Tu abuelo solía decir que la risa de Gabriel era suficiente para hacer crecer las flores. Valentina escuchaba, con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra. Sofía miraba a su madre, no con la tristeza tensa del pasado, sino con una tierna admiración. Estaba redescubriendo a su propia madre, viendo a la mujer detrás de la figura de luto silencioso que había conocido durante tanto tiempo. «Buenos días», dijo Mateo suavemente desde la puerta. Las tres se giraron, y sus rostros se abrieron en sonrisas genuinas al verlo. «Buenos días, doctor», dijo Elena. Le estaba contando a Valentina sobre el maestro de las travesuras que era su tío. Mateo le devolvió la sonrisa. «Parece una excelente forma de medicina». Se acercó para comprobar sus signos vitales.
Su pulso era regular, su presión arterial estable. Auscultó sus pulmones. La congestión todavía estaba allí, pero parecía más suelta, menos agresiva. Suena mucho mejor hoy, Elena. La fiebre ha desaparecido por completo. Me siento más ligera, admitió ella. Como si hubiera estado cargando una maleta llena de piedras durante años y finalmente la hubiera dejado. El duelo es así, dijo Mateo, hablando más como un amigo que como un médico. Pesa más cuando lo llevamos en silencio. En los días que siguieron, la transformación en la habitación 308 fue notable. La recuperación física de Elena se aceleró a un ritmo que sorprendió incluso al equipo médico más experimentado. Los antibióticos, que antes luchaban por ganar terreno, ahora parecían funcionar con una eficacia redoblada. Era como si, al liberar su alma, su cuerpo hubiera encontrado la fuerza para luchar. Pero el cambio más significativo no estaba en los gráficos médicos. Estaba en la atmósfera. Sofía trajo álbumes de fotos antiguas. Juntas, ella y Elena hojeaban las páginas, riendo de la ropa pasada de moda y los peinados extraños. Y cuando encontraban una fotografía de Gabriel, un niño de ojos oscuros y sonrisa pícara, no apartaban la mirada. Hablaban de él. Sofía compartía sus propios recuerdos, los de una hermana mayor que adoraba, y a veces se irritaba con su hermano pequeño. Elena llenaba los huecos, contando historias que Sofía ya no recordaba. Valentina se convirtió en la guardiana oficial de las historias. Dibujaba escenas de las aventuras del tío Gabriel, él hablando con las palomas, él cubierto de barro y sonriendo con orgullo. Los dibujos cubrían las paredes blancas y estériles de la habitación del hospital, transformándola en un santuario de memoria vibrante y viva. Mateo se convirtió en un visitante regular, incluso fuera de sus rondas programadas. Se detenía unos minutos todos los días, atraído por la atmósfera de curación que emanaba de esa habitación. Escuchaba un fragmento de una historia, veía un nuevo dibujo de Valentina, descubrió que se sentía menos cansado al final de sus turnos. La familia Morales, en su viaje a través del dolor, le estaba dando algo que no sabía que le faltaba, una conexión, una tarde. Aproximadamente una semana después de la noche de la lectura de la carta, Mateo encontró a Sofía sola en el pasillo, tomando un café de una máquina expendedora. «Le darán el alta mañana», dijo él, apoyándose en la pared junto a ella. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y descansada. «Lo sé. Parece un milagro». «No es un milagro», dijo Mateo. «Es lo que sucede cuando la curación es completa, por dentro y por fuera. Pero el trabajo no termina cuando salga de aquí». Sofía lo miró, su mirada seria. «Lo sé. Hemos hablado de ello. Sobre seguir hablando. Sobre no dejar que el silencio vuelva a instalarse». Hizo una pausa, mirando su vaso de café. «Sabe, doctor, Mateo, durante años pensé que proteger a mi madre significaba construir un muro alrededor de su dolor. Pero lo que realmente estaba haciendo era construir un muro entre nosotras. Valentina, con su honestidad brutal, simplemente lo atravesó. Los niños tienen un don para eso», dijo Mateo. «No ven los muros». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos. «¿Y usted?», dijo Sofía, volviéndose para mirarlo. «Podría haberse ido a casa esa noche. Podría haber dicho que estaba demasiado ocupado. La mayoría de la gente lo habría hecho». Mateo pensó en su respuesta. «La mayoría de los días probablemente lo habría hecho», admitió. Pero había algo en los ojos de su hija, una especie de ultimátum. No estaba pidiendo, estaba exigiendo humanidad. Es difícil decir que no a eso. Bueno, esa humanidad cambió nuestras vidas, dijo Sofía. Gracias. El día del alta de Elena, la habitación 308 parecía extrañamente vacía sin los dibujos en las paredes, que habían sido cuidadosamente retirados y guardados en una carpeta por Valentina. Elena estaba vestida con su propia ropa, pareciendo más pequeña y frágil que en la cama del hospital, pero sus ojos brillaban con una nueva vitalidad. Mateo vino a despedirse. Le entregó a Elena sus instrucciones de alta, explicando la medicación y los cuidados de seguimiento. «Echaré de menos nuestras charlas, doctor», dijo Elena, tomando su mano. Su piel era como papel, pero su agarre era firme. «Yo también». «Elena», dijo Mateo, «pero espero verla solo para un chequeo».
nada más. Cuando estaban a punto de irse, Valentina corrió hacia Mateo y le entregó un trozo de papel doblado. «Esto es para usted», dijo. Mateo lo desdobló. Era un dibujo. Representaba 4 figuras de palitos de la mano bajo un sol sonriente. 3 de ellas eran claramente Elena, Sofía y Valentina. La cuarta, un poco más alta y con una bata blanca, era inconfundiblemente él. Arriba, en letras grandes y coloridas, estaba escrito: «Gracias, Doctor Mateo». Una cálida emoción se extendió por el pecho de Mateo. Se agachó para estar a la altura de los ojos de Valentina. «Es el mejor pago que he recibido», dijo, con la voz un poco quebrada. «Lo colgaré en mi despacho para recordarme lo que es realmente importante». Los vio irse por el pasillo. Abuela, madre e hija, 3 generaciones unidas, caminando hacia un futuro que era más brillante, porque finalmente habían tenido el valor de enfrentar las sombras de su pasado. Esa noche, Mateo se fue a casa. Su apartamento estaba tan silencioso como siempre, pero el silencio ya no parecía solitario. Parecía pacífico. Cogió el dibujo de Valentina y, usando un imán, lo pegó en la puerta de su frigorífico. Se quedó allí un largo momento, mirando las simples figuras de palitos. La medicina le había enseñado a salvar vidas, a reparar cuerpos, pero la familia Morales le había enseñado algo más profundo. Le habían enseñado que la curación no se encuentra solo en gráficos y recetas, sino en el valor de compartir el dolor, en la fuerza de escuchar y en el poder de una simple carta escrita por la mano de una niña. Le habían recordado que detrás de cada paciente hay una historia, y a veces, el acto más terapéutico que un médico podía realizar era simplemente detenerse y escucharla. El zumbido del frigorífico llenaba el silencio, un sonido constante y familiar. Pero esa noche para Mateo sonaba diferente. Sonaba como el pulso silencioso de la vida, una melodía compuesta por momentos de conexión, de dolor, de curación y de esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. No solo como médico, sino como ser humano. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó el poder de la verdad y la sanación, por favor, muestra tu apoyo y suscríbete al canal para más narrativas que exploran la profundidad de las emociones humanas.